Ave María Purísima. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo con ustedes. Le quiero dar gracias a Diana y todo el equipo que se encarga siempre de traerme aquí a esta ciudad, y al Padre Párroco por aceptarnos estar en esta iglesia. Vamos a comenzar esta primera reflexión pidiéndole al Espíritu Santo por su palabra, para que en su palabra nos inspire. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 1, desde el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo también, es el que purificó al mundo de sus pecados, y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas: Dios envía a sus ángeles como espíritus y a sus servidores como llamas ardientes. Al Hijo, en cambio, se le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborreces la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te concedió una consagración real que es fuente de alegría, con preferencia a tus compañeros. Y también leemos: tú, Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases, y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Serán para ti como un vestido viejo, los doblarás como una capa y los cambiarás. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no terminarán jamás. A ninguno de sus ángeles dijo Dios: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como tarima de tus pies. Pues todos ellos no son más que funcionarios espirituales y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. Palabra de Dios. Pues el Espíritu nos guía a reflexionar en este momento sobre estos tiempos que estamos viviendo. Sabemos que en la iglesia siempre hay muchísimas batallas espirituales con la verdad. El demonio entra en la iglesia a confundirla, y esto ha ocurrido durante todos los siglos, desde el principio de la iglesia. Cuando ustedes leen las epístolas de San Pablo, todos los evangelios, las cartas de todos los apóstoles, se dan cuenta que las iglesias
que ellos dirigían y que fundaron eran iglesias humanas como esta, que estaban en batalla constante por asegurarse de que estaban siguiendo la verdad. Y siempre había mucho infiltrado, mucho profeta falso, mucho embaucador, mucho comerciante con las cosas de Dios, engañando al pueblo. Y todos como espíritus del mundo, espíritus del mal. Y hoy no es nada diferente. Estamos viviendo una realidad que nos enfrenta a todos nosotros con una necesidad muy grande, y es la necesidad de formarnos como católicos para conocer nuestra doctrina, conocer la verdad, conocer el Evangelio, y así que nadie nos engañe, porque vienen muchas personas en la iglesia y entre ellos incluso hay sacerdotes, hay misioneros de todos los niveles, teólogos, gente especializada en ciencias religiosas, muy educados, pero predicando herejías, predicando mentiras, cambiando el evangelio, predicando un evangelio nuevo. Por esa razón, cada uno de nosotros como católicos tenemos la responsabilidad de educarnos, de formarnos en la fe, de conocer nuestra doctrina. Es de la única manera que no nos engañan. Hay un terrorismo religioso, por ejemplo, que es muy popular porque atrae muchísima gente, y es el terrorismo de los últimos tiempos. Hay mucha gente que está casi como adicta a mensajes de terror y les encanta buscar quién les dice cómo se va a terminar todo esto, cómo va a explotar, cuándo es que va a caer ese cometa, cuándo es que va a haber la guerra nuclear, cuándo es que va a pasar esto y a pasar aquello que va a traer el horror, el terror, la destrucción. Y es como una actitud autodestructiva, como un instinto casi como morboso, grave, terrible, pero que atrae miles de personas. Y esos que predican esos terrores llegan y llenan estadios y venden libros así de grandes con todas esas mentiras o con todas esas amenazas, y utilizan la Virgen María, los mensajes de la Virgen, utilizan muchas cosas para asegurarse que le dan respaldo a su terror. Pero desen cuenta que cuando nosotros somos el católico sencillo, el católico pequeño, que es el que no es curioso, que es el que no está ansioso, que es el que no está pendiente de cómo va a terminar el mundo, sino que está pendiente de cómo serle fiel a Dios todos los días. Ese católico que solo busca mejorarse como ser humano, vivir una vida para Dios y para el prójimo, y no le interesa conocer absolutamente nada más que lo que ya se le ha sido revelado. Es el católico que nosotros necesitamos, el católico que está en la fe sin ninguna curiosidad, ni sensacionalismo, ni ansiedad de ninguna clase, sino con una vida recta, una vida obediente a la doctrina de la Iglesia, una vida consciente de lo que Jesús nos pide en el Evangelio, porque es muy claro. Usted no tiene como católico sino dos posibilidades: o usted se deja orientar por el Evangelio de Jesucristo, o usted se deja orientar por todas esas doctrinas que están enseñando dentro de la iglesia, pero que no concuerdan con el Evangelio. Porque cuántas de esas doctrinas son heréticas, muchas de ellas incluso siendo católicas y siendo teólogos católicos, están negando la existencia del purgatorio, están negando a Satanás, están negando la existencia de Adán y Eva, están negando las verdades fundamentales de nuestra fe, y las predican con una convicción y libertad y convencen a todo el mundo con esos errores. Y por eso siempre debemos tener claro nosotros
que la única forma de vivir nuestra fe como católicos en un tiempo como este que estamos viviendo, en un mundo lleno de voces, un mundo intercomunicado, globalizado, donde todo se comunica instantáneamente, es cuando más necesitamos estar erguidos sobre los cimientos de nuestra doctrina, sin negociar absolutamente nada. Y la única forma de hacerlo es conociendo nuestra doctrina. Hay muchísimos católicos que no conocen el catecismo, que ni siquiera saben que en la iglesia hay un libro que se llama La Doctrina Social, que es la que nos enseña cómo vivir en este mundo de acuerdo a nuestra religión católica. Se llama la doctrina social y muchos católicos no la conocen. Entonces no conocen qué dice la iglesia sobre el aborto, sobre la eutanasia, sobre el homosexualismo, sobre las ideologías de género, sobre todos estos fenómenos que hay en nuestra sociedad hoy, que se han establecido como una costumbre ya aceptable entre el pueblo cristiano. Miren ustedes que tenemos las manipulaciones genéticas que ya se dan como naturales. La concepción in vitro, por ejemplo, y muchas otras manipulaciones genéticas que justifican el concebir un bebé por la necesidad que tienen los padres de tener un hijo y no les importa a qué niveles llegar. Y esto tenemos que tenerlo muy claro nosotros. Hay límites en todo lo que existe dentro de este mundo con relación al Evangelio. Y tenemos que estar muy seguros que lo que nosotros predicamos, que lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros profesamos, tiene que estar de acuerdo a esa fe que está establecida en la doctrina de nuestra iglesia. Y de la única manera que estamos seguros de eso es si conocemos muy cuidadosamente el Evangelio. Jesús en el Evangelio nos da la verdad y el camino perfectamente descritos. No hay una sola posibilidad de que usted pueda vivir esta vida sin caminar verdaderamente fiel a Dios si usted obedece a lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. Tan sencillo como eso. Si a usted le preguntan, ¿cómo hace usted para saber cuál es la verdad? ¿Y cómo hace usted para guiarse como católico, estando seguro que está haciendo lo correcto? La única respuesta que hay es, yo me rijo por el Evangelio. Yo hago lo que el Evangelio me dice. Miren ustedes, mucha gente cree que cuando se predica la verdad, como yo lo estoy haciendo en este momento, es algo muy radical y es algo que no tiene caridad. Pero les voy a explicar algo. El Evangelio dice, si este ojo te hace pecar, Jesús no dice, lleva al pobrecito a terapia, dale una oportunidad a ese ojito, de pronto cambia. Eso no es lo que dice Jesús. ¿Qué es lo que dice? Sácatelo. Si este brazo te hace pecar, Él no dice llévalo a rehabilitación, llévalo a una clínica a ver si te ayudan a que ese bracito te obedezca. Pobrecito el brazo. No, Él dice córtatelo. Entonces, según toda esta cultura de hoy, nosotros no podemos hablar tan radicalmente sobre el pecado, porque no podemos asustar a la gente, no podemos hacer que esas personas pierdan su esperanza si les exigimos tanto. Y ese es el tipo de cristianismo que mucha gente profesa hoy, que es un cristianismo totalmente diluido en una cultura totalmente débil que está buscando evitar el dolor, evitar el sufrimiento, evitar el sacrificio, evitar todo lo que los haga
alguna forma y nivel. Y por esa razón, este evangelio de la misericordia, que no tiene la justicia de Dios, es el más popular de todos. Si yo vengo acá y les predico que Jesús es misericordia y Él nos conoce a todos tal y como somos, no debemos preocuparnos porque Él así nos ama, así como somos. En otras palabras, estamos predicando que no hay que cambiar, que no hay que convertirse, que no hay que volverse una mejor persona, que no hay que dejar los vicios que tenemos, porque Jesús nos ama así como somos. Ese es el evangelio de la falsa misericordia y es muy popular. La gente grita aleluya cada que se les habla así. De eso están hechas las sectas cristianas y mucho predicador católico es famoso porque es ese misericordioso que le viene a decir a la gente: ay, usted no se preocupe, no sea tan duro con sí mismo, el Señor lo ama así como está, usted no se preocupe, Dios es misericordia. Y miren esa cruz, el Señor se crucificó ahí para salvarlo a usted no se preocupe. Y esto precisamente es el acto subliminal del mismo demonio, que se infiltra en la iglesia y utiliza las palabras de Dios en una forma muy astuta para diluir la verdad, para cambiarla. Y por eso aparece esta cultura que la conocemos como la cultura woke, que es la cultura de todas estas degeneraciones que hay hoy, y se justifica en la sociedad por la caridad y la misericordia falsa, que es que nosotros debemos tener caridad con aquellos como los LGBT que hacen sus desfiles asquerosos por las calles, escandalizando a los niños y presentando las depravaciones más increíbles, y quieren que nosotros no solamente aceptemos toda esa vulgaridad que ellos profesan y exhiben, sino que también aceptemos que la vida que ellos viven es correcta. Y eso no podemos hacerlo nosotros. Yo no me voy a ir a tirarle piedra a un desfile de LGBT, de esos de la parada del orgullo, como lo llamen. No, cada uno hace lo que quiere, ellos son libres de hacer eso. Pero yo no voy a consentir eso, yo no lo voy a aceptar. Y muchas personas tienen que vivir la angustia de que tienen en su familia, a pesar de ser buenos católicos, de ser gente que educó a sus hijos con valores, con los cimientos de la iglesia, y sin embargo les aparece un hijo o una hija con esas tendencias. ¿Y qué vamos a hacer? No vamos a irnos contra ese hijo o a quitarle el amor. Al contrario, es el momento de darle más amor. Es el momento del diálogo, el momento de compartir. Pero hay una cosa muy importante en esto, y es que nunca vamos a negociar la verdad. Eso sí, hay que tener la verdad como una bandera izada en el horizonte de este mundo, donde todo el mundo la vea. Y es la verdad. Eso no quiere decir que yo voy a tomar esa verdad y voy a castigar al otro con la verdad. No, yo tengo que tener caridad, pero la caridad tiene que tener integridad. Y la integridad tiene que estar acompañada de la verdad. Eso es, mientras yo esté testificando la verdad, estoy haciendo lo que Dios quiere. Ya, lo demás lo tengo que manejar en una administración caritativa con sabiduría que el Espíritu Santo me ayudará a llevar. Porque nadie sabe por qué razón un ser humano termina inclinado a lo que se inclina. Hay gente que es cleptómana y está inclinada a robar. Hay gente que tiene instintos violentos desde niños y tienen que luchar muy duro para no violentar a nadie, ni violentarse a sí mismos. Hay gente que es mitómana, que vive de la mentira y parece que no pueden evitarlo y hacen mucho daño con eso. Hay adúlteros, hay fornicarios, hay homosexuales, hay lesbianas. Hoy tenemos inclusive transespecies, esos que se creen que son animales.
y actúan como animales. Hay gente que se casa con un lago o con un árbol. Tenemos de todo. Si usted tiene un hijo y le dice: mamá, mañana me voy a casar con un lago, ¿quieres venir a mi matrimonio? Entonces ahí tiene usted un desafío muy grande. ¿Y qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer primero, pues sí, tener la caridad y el amor que usted le debe a su hija o a su hijo. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que testificar la verdad. Tiene que sentar a ese hijo o a esa hija y decirle que ese no es un matrimonio de Dios, que uno no se casa con un lago, que eso no es lo que Dios quiere, y esas cosas tienen que estar claras. Entonces, no se trata de que nosotros como pueblo de Dios vamos a convertirnos en perseguidores de aquellos que no obedecen a Dios. Al contrario, nosotros fuimos creados por Dios para llevarle almas a Dios, para sacar almas de la confusión de este mundo. ¿Y qué es lo que sucede en este mundo? Que el demonio está constantemente buscando cómo robarse las almas, confundiéndolas, llenándolas de ideas erróneas, impulsando tendencias a través de las debilidades que puede tener una persona, a través de los eventos que le pueden haber ocurrido a una persona, porque uno nunca sabe por qué una persona pueda tener tendencia a robar, a mentir, a fornicar, cualquier tendencia que tenga que sea contraria a la naturaleza. Uno no sabe el origen de eso y por eso no se puede juzgar la persona. Pero lo que uno tiene que hacer es que hay que recordarle a esa persona permanentemente la verdad, y saber que el Señor todo lo puede hacer posible. El Señor puede cambiar un corazón sin importar las heridas que pueda tener. Absolutamente no hay nada imposible para Dios. Pero, como dice Santa Teresa de Ávila, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pero necesitamos esa paciencia. Y esa paciencia tiene que tener también el consuelo de que Dios está presente en todo. Porque ¿cuántas veces no tenemos nosotros una frustración terrible porque a las personas a quienes les hablamos de Dios, entre ellos nuestra propia familia, muchas veces no cambian, no escuchan, no atienden al llamado que les hacemos? Y entonces nos frustramos pensando que lo que estamos haciendo es en vano, que mejor no lo hagamos más, porque no parece que dé ningún resultado. Y resulta que ese es el primer error que cometemos. San Pablo nos enseña: Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Y esto no se nos puede olvidar. Yo hablo de Dios. Aquellos a quienes necesito hablarles de Dios, yo los aconsejo. Yo los invito a que sigan ese camino. Eso es sembrar. Y cuantas veces tenga la oportunidad, riego eso que sembré. O sea, les recuerdo lo que les dije. Pero yo no puedo estar pendiente de cómo esa persona va a reaccionar. Y no puedo frustrarme si esa persona no reacciona de acuerdo a lo que yo espero y en el tiempo que yo espero, porque eso solo le corresponde a Dios. Dios es el único que puede cambiar un corazón, nadie más. Nosotros no podemos. Y en eso tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que tener mucha compasión, tenemos que tener también mucho consuelo que solo viene de Dios, que no vamos a perder nuestra esperanza. Hay un ejemplo muy claro sobre esto. En los tiempos de los apóstoles, principio de la iglesia, sabemos que los apóstoles se fueron por todo el mundo. Entre ellos, San Santiago el Mayor se fue a lo que se conocía como la Hispania, que era el Imperio Romano donde está España hoy.
y él se gastó un tiempo largo predicando allí y nadie le reaccionaba, no se convertía nadie y estaba muy triste, estaba muy mal. Y ahí conocemos el milagro de la aparición de la Virgen, que es la primera de todas, cuando ella aún estaba viva entre nosotros. Se llama Nuestra Señora del Pilar, que fue una bilocación, que es cuando uno tiene el don de estar en varias partes al mismo tiempo físicamente. El Padre Pío tenía ese don y algunos santos. La Virgen María bilocó al apóstol Santiago para consolarlo y también para educarlo evangélicamente, para que él no se preocupara de quién se convertía y quién no se convertía, que él continuara sembrando, continuara predicando. Y ese fue el mensaje de la Virgen. Y dense en cuenta que esto debe ser algo muy vital en nuestra vida cristiana, porque cuando usted tiene una renovación espiritual y ya se convierte en un católico más activo, más interesado en el misterio de la iglesia, más místico, más espiritual, entonces a usted comienzan a hacerle el celo por las almas y usted quiere que todos se salven y usted quiere que todos se conviertan, ustedes quieren que todos conozcan a Dios como usted lo está conociendo. Eso es parte de los movimientos que el Espíritu hace en nuestro corazón cuando nosotros comenzamos a despertarnos a la fe en una forma más íntegra, más real, más sincera, con más celo por Dios, más amor por Dios, más temor de Dios. Es muy lindo eso, porque eso es como un fuego, porque es el Espíritu de Dios. Todos nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo por el bautismo y es una llama, pero esa llama, si nosotros estamos más en la carne y en el mundo material que en el Espíritu, esa llama es tenue, esa llama nunca se apaga, pero es tenue y el demonio quiere mantenerla muy tenue para que no le haga daño a él. Porque el daño más grande que le hacemos a Satanás es el fuego del Espíritu que llevamos en nosotros, que debe ser un incendio por donde pasamos. Y el demonio no quiere ese incendio. Y por eso trata de disminuirnos como seres espirituales. Y nos quiere simplemente meter en la carne, en el mundo, en el materialismo, en las preocupaciones del mundo temporal, en nuestras angustias naturales. Y ahí nos quiere meter para que nosotros no crezcamos en las cosas de Dios, en la fe, en la esperanza, en la caridad. Él no quiere que ninguno de esos atributos que tenemos crezcan, de esas virtudes. Y entonces, cuando nosotros nos atrevemos a entrar en el crecimiento espiritual, donde la vida nuestra se convierte en ese incendio, la llama crece y somos antorchas de luz y ahuyentamos los demonios donde estamos y por donde pasamos. Entonces ahí comienza nuestra vida cristiana, apostólica, evangélica, donde estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, que es llevarle almas a Dios por medio de la fuerza espiritual que se nos ha sido dada. Dese en cuenta que cuando usted verdaderamente se convierte en un católico fiel y está amando a Dios, no en una forma simplemente religiosa, sino también espiritual, entonces usted se convierte en un instrumento útil del Espíritu Santo, porque donde usted esté, el Espíritu está trabajando alrededor suyo, con las personas que ni siquiera usted necesita hablar con ellas, y el Señor ya las está tocando. Porque usted está ahí encendido en ese fuego, porque usted se ha convertido en una antorcha de luz. Y eso es lo que somos nosotros, antorchas de luz en este mundo de tinieblas. Vivimos en la oscuridad y claro, como no la vemos, pensamos que no hay oscuridad.
pero estamos en ella. Solo la veremos en el momento de la muerte. Ustedes seguramente habrán tenido experiencias con moribundos. Algunos moribundos viven cosas muy terribles en el momento de la muerte, porque comienzan a ver el mundo espiritual, pero lo comienzan a ver desde los demonios. Comienzan a ver demonios y comienzan a ver cosas muy feas en el lecho de muerte. Y es porque están entrando a esa oscuridad, pero no están bien preparados y tienen una muerte terrible, porque la iglesia nos enseña que nosotros debemos estar pendientes de abogar y siempre orar por una buena muerte, porque la muerte es la prueba más difícil y más grande a la cual estaremos enfrentados, porque como no podemos ver el mundo espiritual, estamos convencidos que pues no hay oscuridad, y resulta que estamos en ella. Por gracia de Dios no la podemos ver, pero en el momento que el alma comienza a salir de este cuerpo, en el momento de la muerte, comienza a entrar en la oscuridad donde vivimos. Y de la única forma que podemos salir de esta oscuridad es si nuestro corazón está lleno del amor de Dios. Si esa llama del bautismo que Dios nos concedió está en fuego, y ese fuego nos saca de esta oscuridad, porque será nuestras alas. Con ese fuego volaremos hacia Dios. Pero si no estamos encendidos en ese fuego, quedamos atrapados en esta oscuridad, no como quien se condena, pero como quien pasa por el fuego, como dice San Pablo, el purgatorio. Y ahí hay muchos niveles, depende de en qué estado murió usted, así quedó y así comenzará a ascender hacia la luz en una forma muy dolorosa, de mucho sufrimiento, porque es por medio de su conciencia, y la conciencia duele. Y cuando el alma ya no está en este cuerpo, la conciencia no tiene dónde esconderse, y por lo tanto el dolor no se puede siquiera describir, porque está la plenitud del pecado presente, expuesta, sin poder escaparla. Hoy usted puede salir de esta iglesia y cometer un pecado espantoso allá al frente de esta iglesia, y luego sale de ahí de cometer ese pecado y se va y se entretiene con algo y esconde el pecado, y su conciencia no lo atormenta, porque tiene cómo entretenerla, tiene cómo disimularla, tiene cómo irse a otra acción, y nos la pasamos escondiendo los crímenes en esa forma. Pero una vez termine esta vida y el alma salga del cuerpo, no tiene dónde esconder nada. Todo queda desnudo. Y eso es lo que se llama un purgatorio si nosotros no tenemos resuelta nuestra vida temporal. Por eso la iglesia, que es santa, que es madre, nos da constantemente la oportunidad de estarnos preparando. Miren ustedes lo que significan las indulgencias plenarias. Cuando nosotros nos confesamos y el sacerdote nos da la absolución, comenzamos un estado de reparación, de enmienda de los pecados que fueron perdonados. Entonces eso queda pendiente en nuestras cuentas con Dios, y lo vamos pagando de acuerdo al cambio que le demos al corazón relacionado con los pecados que confesamos y nos perdonaron. Las indulgencias plenarias se encargan de saldar toda la cuenta pendiente que tenemos de la reparación y enmienda que debemos de los pecados perdonados. ¿Se imaginan la oportunidad tan grande? Y eso es algo que la iglesia nos da, porque la iglesia recibió de manos de Jesús, que es a San Pedro, cuando le entregó las llaves a él y le dijo: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso la iglesia tiene la autoridad de concedernos indulgencias plenarias. Entonces,
todos nosotros debemos estar pendientes de mantener nuestras cuentas claras, porque usted no quiere morirse con esas cuentas pendientes. Eso no está bien. ¿Usted sabe cuándo se va a morir? No. Ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir, yo voy a estar vivo a las 6 de la tarde. ¿Se imagina cómo es de frágil nuestra vida? Que ni siquiera podemos decir eso. No lo podemos decir. Entonces, ¿tenemos tiempo? No tenemos tiempo. Porque hay gente que cree que todavía tiene tiempo para cambiar. Les pregunta a uno, ¿y qué está pasando con tu vida? Ahí voy. Ya fornico un poco menos, ya robo un poco menos, ya miento un poco menos. Ahí voy. Sí, ahí va, pero para el infierno se le muere así. Porque esa mediocridad, esa tibieza, esa capacidad de vivir un mundo mediocre donde uno no quiere cambiar de raíz, sino que uno quiere cambiar un poquito para sentirse un poquito mejor. Hay gente que se confiesa así, vienen a confesarse para sentirse un poquito mejor, pero no se confiesan para cambiar, porque saben que van a salir a cometer el mismo pecado voluntariamente, o sea que no renunciaron a él. Eso es falso, eso es mentiras, y ante Dios eso no vale nada. Por eso la conversión nuestra tiene que ser de raíz, tiene que ser una conversión radical. Como decía San Juan Bautista, el hacha está puesta sobre la raíz. Arrepiéntanse y confiesen sus pecados, que ya viene el Señor. Y este es el llamado para nosotros. Tenemos que ponerle el hacha a la raíz del pecado para poder darle verdaderamente un sentido de conversión a nuestra vida. Vamos a terminar con una lectura para asegurarnos que el diablo no se robe nada de lo que aquí hemos compartido. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Cristo Jesús, a los judíos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y sentenció y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva, reservada para ustedes la herencia celestial. Ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios por medio de la fe, con miras a la salvación que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso. Amén. Vamos a tomar un descanso de media hora, ¿sí? Y regresamos para la segunda reflexión. Danke, Jesus. Danke, Jesus.